Un guión cinematográfico de una historia de HFY para narración en YouTube. En la historia del dominio Retak, jamás se había producido una negociación que terminara con el embajador desarmado. Eran guerreros de suprema disciplina. Dominaban todas las formas de combate. Habían perfeccionado sus técnicas a lo largo de 3000 años de guerra y maniobras políticas. Cuando un guerrero Retak desenvainaba un arma, no representaba una amenaza. Era una promesa que cumplirían. Entonces, cuando el embajador Krelmot sacó su espada de plasma en la cámara de negociaciones de la Estación Armonía, estaba absolutamente seguro de dos cosas. Primero, que mataría al humano que estaba frente a él, y segundo, que le tomaría menos de 3 segundos hacerlo. Bienvenido anexo HFY, prepárate para una historia donde la humanidad brilla. Para lo que no estaba preparado fue para lo que la mujer humana hizo a continuación. No sacó un arma. No gritó. No intentó huir. Ella sonrió. Y en esa sonrisa, con nada más que sus manos y su comprensión de cómo funcionan los cuerpos, demostró algo que cambiaría la comprensión de toda la galaxia sobre lo que los humanos realmente son. Esta es la historia de la oficial diplomática Sarah Kim, y el día en que desarmó a un guerrero Retak con nada más que confianza, física y la comprensión de que a veces el arma más peligrosa es el conocimiento de exactamente cómo quitarle el poder a alguien más. La Estación Armonía orbitaba el planeta Kepler 90F en un pozo gravitatorio estable, a la distancia perfecta entre el territorio del dominio Retak y el espacio humano. Era un lugar específicamente diseñado para la negociación. Un terreno neutral donde diferentes especies podían encontrarse sin la agresión de la ventaja de su planeta natal. La estación había albergado conversaciones de paz, acuerdos comerciales e intercambios culturales durante más de 2 décadas. Nunca había sido escenario de una traición. El embajador Krelmot había llegado con aparentes intenciones pacíficas. Una delegación de 12 guerreros Retak, todos con atuendo ceremonial, supuestamente comprometidos con el proceso de negociación. Los humanos los recibieron con los protocolos de la diplomacia. Saludos formales, intercambio ritual de objetos culturales y establecimiento de espacios de reunión cómodos. Sarah Kim había recibido información sobre la fisiología de los Retak antes de la reunión. Entendía sus manifestaciones de amenaza. Había estudiado su lenguaje corporal. Sabía que los Retak no hacían contacto visual como muestra de respeto. Mantenían el contacto visual como señal de dominio. Sabía que sus cuchillas de plasma operaban a temperaturas capaces de quemar la armadura de combate estándar. Lo que ella no sabía era que el dominio Retak acababa de descubrir algo sobre las colonias humanas que los había motivado a terminar esta negociación de manera muy abrupta. Los Retak siempre habían considerado a los humanos inteligentes pero frágiles. Físicamente más débiles que la mayoría de las especies espaciales. Más lentos. Menos poderosos. Útiles como socios comerciales gracias a su innovación tecnológica, pero no particularmente peligrosos como adversarios. Hacía 3 semanas, esa percepción había cambiado. Una misión de exploración Retak descubrió que las colonias humanas estaban desarrollando en secreto algo llamado protocolos de combate adaptativos. Básicamente, entrenamiento sistemático para neutralizar a oponentes más grandes y fuertes que ellos. El Consejo Retak interpretó esto como un acto de preparación para la guerra. Decidieron que la mejor respuesta era la acción preventiva, eliminar la presencia diplomática humana en la Estación Armonía y usarla como justificación para una invasión. Fue una decisión calculada, eficiente, lógica. Lo que no fue informado por ningún entendimiento real de los humanos. El embajador Krelmot entró en la sala de negociaciones donde esperaba Sarah Kim. Su piel escamosa parecía brillar bajo la iluminación de la estación. Sus garras, reforzadas con aumentos mecánicos, resonaban contra el suelo metálico. Medía 2,5 metros, con la corpulencia de algo que había evolucionado en un mundo de mayor gravedad. A su lado, la mujer humana parecía casi frágil. 170 centímetros de altura, unos 65 kilogramos, sin armas visibles.
Krellmot activó un canal seguro con la flota Retak en órbita. Lo había hecho incontables veces. Un guerrero iniciando el primer ataque. Era su derecho. Su deber, según las órdenes del Consejo. Sacó su espada de plasma. El arma emergió de su vaina con un sonido similar a un grito contenido. La hoja medía aproximadamente 40 centímetros de largo, y sus filos brillaban con plasma sobrecalentado capaz de cortar acero reforzado. En el contexto de la iluminación de la estación, era increíblemente brillante. Increíblemente letal. Krellmot alzó la espada para atacar. Era la clásica postura mortal de Retak, un movimiento perfeccionado a lo largo de milenios. Desde esta posición, ni siquiera las teóricas ventajas defensivas de un humano importarían. Velocidad. Fuerza. Todo carecía de importancia ante una ventana de muerte de 3 segundos. Y entonces Sarakim sonrió. Por un instante, Krellmot se sintió confundido por la sonrisa. No era una expresión que indicara miedo. Los humanos solían mostrar miedo al enfrentarse a armas. Dilatación de pupilas, aumento de la frecuencia respiratoria, tensión muscular involuntaria. Sarakim no mostró nada de eso. En cambio, mostró algo que Krellmot nunca había encontrado. Mostró una tranquila certeza. Krellmot, dijo con voz firme. Necesito que entiendas algo antes de hacer esto. No voy a detenerte. No voy a huir. Voy a quedarme aquí y voy a dejar que intentes matarme. Y luego te explicaré por qué acabas de cometer el mayor error de tu vida. Los implantes neuronales de Krellmot procesaron esta información y llegaron a la única conclusión lógica. El humano estaba en shock. Un bloqueo psicológico. Una respuesta común ante una amenaza terminal. Él avanzó. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que incluso las cámaras de seguridad de alta velocidad de la estación tuvieron dificultades para captarlo con detalle. Sarakim no retrocedió, sino que avanzó directamente hacia la zona de impacto del Retak. Su cuerpo se retorció con una fluidez que parecía desafiar la física, girando bajo la trayectoria de la cuchilla. La hoja de plasma atravesó el espacio en el que ella había estado una décima de segundo antes. Pero lo más importante, en ese instante de rotación, Sarakim se había posicionado dentro de la guardia de Krellmot. Ya no estaba frente a la espada de plasma. Estaba frente al guerrero, con su cuerpo pegado a su torso y las manos en contacto con su brazo dominante. Lo que hizo a continuación fue elegante en su simplicidad. Aplicó presión en puntos específicos de su brazo, el grupo de nervios braquiales cerca de su codo, la sensible estructura de la articulación, el ángulo preciso que cualquier esqueleto, sin importar cuán grande o cuán fortalecido fuera, no podía resistir. El agarre de Krellmot sufrió un espasmo. La espada de plasma se le escapó de los dedos. Sarakim la atrapó. La sostuvo un instante. Esta arma de energía sobrecalentada que representaba todo lo que los Retak entendían sobre dominio y poder. Luego la desactivó y la dejó caer al suelo. La secuencia completa tomó menos de 2 segundos. Krellmot se tambaleó hacia atrás, luchando por comprender lo que acababa de ocurrir. Había sacado un arma. Había iniciado el combate. Y en algún punto intermedio entre la intención y la acción, había sido desarmado por un ser que pesaba aproximadamente un tercio de lo que él pesaba y que había pasado mucho menos de su historia evolutiva preparándose para el combate. ¿Qué? Dijo lentamente, y su voz traducida tenía un tono que solo podía describirse como furia confusa. Acabas de hacer. Te desarmé, dijo Sara simplemente. Te quité el arma sin disparar la mía. No te hice daño, aunque podría haberlo hecho. Solo te demostré que en combate, el tamaño y la fuerza importan menos que comprender cómo funciona un cuerpo. Krellmot miró su brazo, el arma en el suelo, a esta mujer humana que estaba parada frente a él con absoluta confianza a pesar de no tener armas y ser superada en todas las categorías físicas mensurables. Esto no es posible, dijo. Y sin embargo, respondió Sara, simplemente sucedió. En órbita alrededor de la estación Armonía, el comandante de la flota Retak recibió una actualización de estado del implante neuronal de Krellmot.
El embajador transmitía signos vitales. Estaba vivo. Pero el indicador de combate se había reiniciado. No se confirmó ninguna baja. Estado de la misión: incompleta. El comandante de la flota, un retak llamado Vextulos, comenzó a hacer cálculos. Algo había salido mal en la emboscada. Inició comunicación segura con Krelmot. Informe de estado, ordenó Vextulos. Hubo una pausa. No el retraso habitual en la comunicación orbital, sino una pausa que sugería reflexión. Deliberación. Me han desarmado, dijo finalmente Krelmot. La humana no me mató. Me desarmó. Y creo que está a punto de explicar por qué cometimos un error catastrófico. Vextulos recibió la señal visual desde la perspectiva de Krelmot. Lo que vio carecía de sentido estratégico. La humana seguía viva. Sonreía. Y, lo que era aún más inquietante, se preparaba para hablar, para negociar, para explicar, para hacer exactamente lo que probablemente había sido diseñada para hacer desde el principio. Mátenla, ordenó Vextulos. Activen la fuerza de ataque. No, dijo Sarakim, interrumpiendo la transmisión. Desactivaré su sistema de comunicaciones en unos 10 segundos y luego le explicaré al embajador Krelmot por qué todo este plan de invasión se basa en una incomprensión fundamental de lo que son los humanos. Ella dio un paso adelante. Krelmot se movió para interceptarla, pero aún tenía el brazo entumecido por el golpe en el nervio. Estaba desequilibrado, inseguro, y lo más importante, sentía genuina curiosidad por lo que la mujer humana estaba a punto de hacer. Sara se movió con precisión hacia el panel de pared que controlaba las comunicaciones de la estación. No necesitaba ser sutil. No necesitaba ser cuidadosa. Simplemente entendía la disposición de la estación y donde se encontraban los controles de comunicación. Metió la mano en el panel y sacó el cristal del relé primario. El sistema de comunicaciones de la estación se apagó. En órbita, Vextulos presenció cómo se cortaba su conexión con Krelmot. Por primera vez en su carrera militar, el comandante de la flota retak experimentó algo que la mayoría de los guerreros jamás habían experimentado: la ausencia total de información. Sin datos tácticos. Sin lecturas de sensores. Sin comunicación con su embajador. Solo silencio. ¿Qué has hecho?, preguntó Krelmot, con un matiz en la voz que podría haber sido respeto. Hemos ganado 20 minutos antes de que los protocolos de la estación obliguen a reiniciar el sistema de comunicación, dijo Sara. 20 minutos para conversar sin que su flota interfiera. Y creo que esta conversación les parecerá importante. Señaló la mesa de conferencias. Siéntese, embajador. Quiero hablarle de los humanos y de por qué su consejo tomó una decisión tan terrible al ordenar su invasión. La explicación de Sarakim comenzó con la historia. La historia de la humanidad. Habló de la Tierra, un mundo que jamás había sido conquistado, jamás unificado, nunca había sido más que un planeta de tribus, naciones e ideologías en pugna. Un mundo donde sobrevivir significaba no solo ser fuerte, sino también más inteligente que tus enemigos. Más rápido. Más adaptable. Habló de guerreros antiguos que desarrollaron artes marciales no porque tuvieran las mejores armas, sino porque necesitaban derrotar a oponentes que sí las tenían. Habló de estrategias y tácticas perfeccionadas a lo largo de miles de años de conflicto humano, cada una escrita con la sangre de humanos que tuvieron que derrotar a oponentes más grandes, fuertes y rápidos. El dominio retak cree que los humanos son frágiles porque miden la fuerza como todo lo demás. Mediante la comparación directa de fuerzas, dijo Sara. Son más fuertes que nosotros. Son más rápidos que nosotros. Son más resistentes que nosotros. Según esos parámetros, siempre perdemos. Ella hizo una pausa. Pero cometiste un error al desarrollar tu estrategia. Asumiste que los humanos te combatirían usando tus métodos. Que intentaríamos igualar tu fuerza con la nuestra. Que competiríamos en tus términos. Krelmot escuchó, sus implantes neuronales analizando sus palabras, su entrenamiento de combate sugiriendo respuestas tácticas,
su entrenamiento táctico sugiriendo que algo importante estaba sucediendo. No competimos en tus términos, continuó Sara. Nunca lo hacemos. Luchamos entendiendo cómo aprovechar cada debilidad en cada sistema, incluido el nuestro. Luchamos entendiendo la física, el apalancamiento, los puntos de presión y la ironía de que cuanto más grande eres, más vulnerabilidades estructurales tiene tu cuerpo. Luchamos entendiendo la psicología, la anticipación y el hecho de que la preparación supera a la fuerza bruta casi siempre. Le mostró imágenes. Antiguos guerreros humanos neutralizando a oponentes más grandes. Entrenamiento militar del siglo XXI que mostraba técnicas para derrotar a adversarios más fuertes. Investigación científica sobre biomecánica y puntería en puntos de presión. Todo guerrero Retak ha dedicado su vida a fortalecerse, dijo Sara. Todo guerrero humano ha dedicado su vida a aprender a derrotar a alguien más fuerte. Son regímenes de entrenamiento fundamentalmente diferentes. Y durante 3000 años, los Retak han perfeccionado su fuerza. Pero los humanos han perfeccionado el arte de quitar fuerza. Krelmot sintió que algo cambiaba en su comprensión. No era aceptación, todavía no, pero era el comienzo de la comprensión. Si esto es cierto, dijo con cuidado, ¿por qué no hemos encontrado esta resistencia antes? Porque la mayoría de las colonias humanas no estaban dispuestas a desarrollar protocolos de combate que pudieran amenazar a un guerrero Retak, dijo Sara. Parecía más seguro comerciar con ustedes, mantener la paz mediante la cooperación. Pero la reciente decisión de su consejo de comenzar a inspeccionar las colonias humanas en busca de potencial de conquista, dejó claro que estaban considerando una invasión. Así que empezamos a entrenar. Y descubrimos que cuando los humanos entrenamos específicamente para derrotar a los guerreros Retak, somos realmente buenos en ello. Ella se inclinó hacia adelante. No porque seamos más fuertes, sino porque entendemos que el combate no se trata de quien tiene más poder. Se trata de quien comprende mejor el sistema de combate. En órbita, la flota Retak comenzaba a mostrar signos de preocupación. Vextulos había ordenado a un equipo de ataque que asaltara la estación y restableciera la comunicación con Krelmot. Pero los sistemas de defensa de la estación, diseñados para la negociación, no para la guerra, pero aún funcionales, habían demostrado ser más resistentes de lo esperado. El equipo de ataque había sido repelido 2 veces. El comandante de la flota estaba haciendo cálculos. Tiempo para violar la estación versus riesgo de destruirla, potencial para establecer una cabeza de puente hostil versus probabilidad de refuerzos humanos de colonias cercanas. Los cálculos no fueron favorables. De vuelta en la sala de negociaciones, Sara Kim le mostraba a Krelmot algo más, las estadísticas de combate reales de los recientes programas de entrenamiento humano. Registros de combates de entrenamiento. Datos sobre las tasas de éxito cuando combatientes humanos entrenados se enfrentaban a guerreros Retak en simulaciones controladas. Los números fueron impactantes. En combate a toda potencia, los guerreros Retak ganaban aproximadamente el 90% de los enfrentamientos. Pero cuando los combatientes humanos usaban las técnicas que Sara acababa de demostrar, palanca, ataques nerviosos, manipulación articular, posicionamiento, la tasa de éxito se invertía. Los combatientes humanos ganaban aproximadamente el 85% de los enfrentamientos. Esto no es posible, dijo Krelmot, pero su voz carecía de convicción. Acababa de ser desarmado personalmente usando exactamente estas técnicas. No solo es posible, dijo Sara. Es probable. Porque nunca has tenido que luchar contra un oponente que comprendiera la fuerza. Has luchado contra especies físicamente más fuertes. Las has vencido gracias a su superioridad. Pero nunca has luchado contra humanos entrenados específicamente para neutralizar la fuerza. Se puso de pie y extendió la mano, un gesto de paz en la cultura humana, aunque los Retak tenían su propio equivalente. Le ofrezco una opción, embajador. Puede informar a su flota que los humanos son demasiado peligrosos para invadirlos. Que el coste de la conquista sería insostenible.
que no valemos las bajas que causaríamos. Puede regresar al espacio de Retak y decirle a su consejo que una invasión de colonias humanas sería un suicidio estratégico. Krellmot miró su mano. En la cultura Retak, extender la mano a un guerrero que acababa de desarmarte era señal de rendición o de respeto. Dado el contexto, era claramente esto último. Él tomó su mano. Oh, continuó Sara, con un agarre firme pero no agresivo. Puedes informar que los humanos somos una especie con la que vale la pena negociar. Que hemos desarrollado protocolos de combate que se ajustan a las capacidades de los Retak. Que seríamos mucho mejores aliados que enemigos. Ella soltó su mano. La decisión es suya, embajador. Pero creo que ya sabe cuál es la correcta. Cuando se restableció la comunicación con la flota Retak, recibieron un mensaje inesperado del embajador Krellmot. No era un informe de invasión exitosa. No era un informe de bajas. Era algo que el dominio Retak rara vez recibía. Una recomendación para modificar los objetivos estratégicos. Krellmot describió con precisión lo sucedido. La emboscada. El desarme. La conversación posterior sobre las capacidades humanas de combate. Incluyó datos estadísticos. Incluyó recomendaciones para establecer programas formales de intercambio militar para comprender mejor la filosofía del combate humano. Lo más importante es que recomendó no invadir el país. Vextulos recibió el informe con la incredulidad propia de un comandante militar al darse cuenta de que toda su evaluación estratégica había sido errónea. Revisó los datos. Realizó simulaciones tácticas. Y poco a poco, muy lentamente, aceptó lo que la evidencia estadística le mostraba. Invadir el espacio humano le costaría al dominio Retak más de lo que valía. La invasión fue cancelada. La flota se retiró a espacio neutral. Se establecieron comunicaciones formales con Sara Kim y el cuerpo diplomático humano, no como conquistadores hablando con conquistados, sino como iguales hablando con iguales. En menos de un mes, se estableció el primer programa de intercambio militar entre humanos y Retak. Los guerreros Retak llegaron a las colonias humanas para estudiar técnicas de combate. Los soldados humanos fueron a los mundos Retak para aprender estrategia táctica. Por primera vez, dos especies entrenaban juntas, no para competir, sino para cooperar. Y la historia de cómo Sara Kim desarmó al embajador Krellmot con solo conocimiento y confianza se volvió legendaria. No solo en el espacio humano, sino en toda la galaxia. Porque representaba algo que la mayoría de las especies jamás habían considerado, que no hacía falta ser el más fuerte para ser peligroso. Solo hacía falta comprender algo por completo. En las academias militares, desde la Tierra hasta la estación Andrómeda, la técnica de desarme de Sara Kim se convirtió en un temario obligatorio. No porque fuera la única forma de luchar contra un guerrero Retak, sino porque demostraba un principio fundamental de la filosofía de combate humana, que la influencia, el posicionamiento y la comprensión podían superar la superioridad física. Y los Retak, estudiando por primera vez el combate humano con genuino interés, comenzaron a comprender algo que nunca se le había ocurrido a su cultura guerrera, que había múltiples formas de ser fuerte. 6 meses después del incidente en la estación Armonía, el embajador Krellmot realizó una visita oficial a la Tierra. Era la primera vez que un Retak de alto rango viajaba al planeta natal de los humanos como algo más que un posible conquistador. Krellmot recorrió academias militares humanas. Observó cómo los soldados humanos entrenaban, practicaban presas, desarrollaban posiciones y aprendían las técnicas que lo habían fascinado y aterrorizado desde el día en que Sara Kim lo desarmó. Hacía preguntas constantemente. ¿Cuál era el principio tras este golpe de punto de presión? ¿Cómo funcionaba el apalancamiento en el combate tridimensional? ¿Por qué los humanos priorizaban tanto la técnica sobre el entrenamiento físico? Una de las instructoras, una humana llamada Teniente Comandante Rachel Torres, fue asignada como guía de Krellmot. Creadoras de los protocolos de combate humano que motivaron el plan original de invasión del Consejo. Torres llevó a Krellmot al campo de entrenamiento. Observaron como soldados humanos, todos significativamente más pequeños y débiles que Krellmot,
demostraban técnicas para neutralizar a oponentes de fuerza superior. Verás, explicó Torres, la filosofía humana del combate se basa en una verdad fundamental de la física. La fuerza se puede redirigir. El poder se puede absorber y redistribuir. El tamaño puede convertirse en una vulnerabilidad si se sabe explotar adecuadamente. Hizo una demostración en una proyección holográfica, una representación de un guerrero Retak enfrentándose a un combatiente humano. La proyección mostró exactamente cómo la palanca podía vencer a la fuerza. Cuando Sarah Kim te desarmó, dijo Torres, no usó la fuerza. Usó la comprensión. Sabía que, por muy fuerte que fuera tu brazo, ciertos ángulos crean desventajas mecánicas que no se pueden superar solo con fuerza muscular. Ese es el principio que sustenta toda la filosofía de combate humana. Krelmot observó la proyección. Sus implantes neuronales la analizaron. Y comprendió algo con lo que había estado lidiando desde la cámara de negociación. Los humanos habían convertido su debilidad en un arma. Al ser más pequeños, débiles y lentos, se vieron obligados a desarrollar métodos de combate que no dependían de esos atributos. Al luchar solo contra oponentes más fuertes a lo largo de su historia evolutiva, se vieron obligados a comprender el apalancamiento, el posicionamiento y la física profunda de la interacción entre los cuerpos. La mayoría de las especies desarrollaron fuerza porque funcionaba. Los humanos desarrollaron astucia porque la fuerza nunca lo haría. Por eso estamos considerando una alianza formal, dijo Krelmot, no a Torres, sino en su diario personal. Los humanos no son oponentes débiles contra los que lucharon. Son especies que aprovecharon su debilidad y la refinaron para convertirla en una forma diferente de fuerza. Eso es extraordinario. Torres sonrió. Bienvenido a la mentalidad humana, embajador. No somos los más fuertes. No somos los más rápidos. Pero somos los que entendemos que a veces la mejor manera de ganar no es competir en los términos del otro. Es cambiar el significado de ganar. La alianza formal entre la humanidad y el dominio Retak se firmó exactamente un año después del incidente en la estación Armonía. Fue algo sin precedentes, la primera vez que los Retak firmaban un pacto de defensa mutua con una especie físicamente inferior a ellos. Pero los términos tenían sentido. Los humanos aportaron innovación táctica y filosofía de combate. Los Retak aportaron fuerza militar y avances tecnológicos. Juntos, representaron algo más poderoso de lo que cualquiera de las dos especies podría lograr por sí sola. Pero el verdadero impacto de la alianza no fue militar. Fue filosófico. El dominio Retak, por primera vez en 3000 años, comenzó a reconsiderar por completo su enfoque de combate y estrategia. Empezaron a integrar principios humanos en su doctrina militar. Comenzaron a desarrollar guerreros entrenados no solo en fuerza, sino también en comprensión. Y en toda la galaxia, otras especies se dieron cuenta. La historia de Sarah Kim y el embajador Krelmot se convirtió en una advertencia para posibles invasores y una fuente de inspiración para especies que se consideraban militarmente inferiores. Demostró que la superioridad física no lo era todo. Que el conocimiento, la técnica y la comprensión podían nivelar cualquier campo de juego. Y lo más importante, demostró algo sobre la humanidad misma, que no solo éramos adaptables en tecnología o estrategia. Éramos adaptables en nuestra forma de abordar el conflicto. No necesitábamos ganar como otros. Solo necesitábamos encontrar la manera de ganar. Sarah Kim fue ascendida a jefa diplomática de la Alianza Humano-Retak. En ese puesto, continuó trabajando con el embajador Krelmot, desarrollando protocolos para el intercambio cultural y militar que fortalecerían el vínculo entre ambas especies. Años después, cuando recordaban aquel día en la cámara de negociaciones, Krelmot siempre hacía la misma pregunta: ¿tenías miedo? Y Sarah siempre daba la misma respuesta: aterrada. Pero sabía algo que tú no. ¿Qué fue eso? Que nunca habías peleado con nadie entrenado específicamente para derrotarte. Que tenías todas las armas. Pero yo tenía algo más valioso: tenía preparación. En las academias militares de todo el espacio,
La técnica de desarme que empleaba Sarakim se conoció como la técnica de la armonía, en referencia a la estación donde se produjo. Se enseñaba junto con docenas de otros métodos para neutralizar a oponentes más grandes y fuertes. Pero la técnica en sí era menos importante que el principio que representaba. No necesitas ser más fuerte para ganar. Solo tienes que entender el sistema mejor que tu oponente. Este principio comenzó a redefinir la filosofía militar humana. El entrenamiento pasó de intentar competir con las especies en términos físicos a comprender lo que hacía únicos a los guerreros humanos. Adaptabilidad, pensamiento lateral y la disposición a resolver problemas mediante métodos no convencionales. A un guerrero Retak jamás se le habría ocurrido desactivar la red de comunicación. No era una maniobra de combate. Era diplomacia, estrategia, usar el entorno como arma. Pero Sarakim comprendía que todo conflicto existía dentro de un sistema mayor. Y si se podía controlar el sistema, se podía controlar el conflicto. El dominio Retak comenzó a estudiar los principios estratégicos humanos con genuino interés. Crearon una división dedicada específicamente a comprender cómo los humanos abordaban los problemas. La llamaron estudios de guerra lateral y la dotaron de los pensadores más creativos de sus fuerzas armadas. En 5 años, la combinación de la fuerza militar Retak y la innovación táctica humana había convertido a la alianza humano-Retak en la fuerza militar más formidable del espacio conocido. Pero lo más importante es que cambió fundamentalmente la forma en que ambas especies concebían la guerra. Los Retak aprendieron que la fuerza no lo era todo. Los humanos aprendieron que la fuerza, aplicada correctamente con inteligencia, era imparable. Juntos, representaron algo sin precedentes, una fuerza militar que no necesitaba ser la más grande para ser la más efectiva. 10 años después del incidente en la estación Harmony, Sarakim recibió un mensaje del embajador Krelmot. Este se había retirado del servicio diplomático activo y estaba escribiendo sus memorias sobre su carrera. Quería incluir un capítulo entero dedicado al día en que fue desarmado y quería conocer la perspectiva de Sara al respecto. Se reencontraron en la estación Armonía, en la misma sala de negociaciones donde todo había sucedido. La estación se había conservado como sitio histórico, y la sala se mantenía exactamente igual que el día del enfrentamiento. «Tengo una pregunta que llevo considerando una década», dijo Krelmot. «Cuando saqué mi arma, cuando estaba en posición de matarte, ¿sabías con absoluta certeza que mi desarme funcionaría?» Sarakim lo consideró detenidamente. «No», dijo finalmente. «Había entrenado la técnica cientos de veces. Entendía la física. Pero no sabía con absoluta certeza si funcionaría. Sabía que si fallaba, moriría». «Entonces, ¿por qué lo hiciste?» «Porque la alternativa era peor», dijo Sara. «Si huía, si mostraba miedo, si intentaba luchar contra ti en tus términos, me habrías matado y mi especie se habría enfrentado a una invasión. Al demostrar que las viejas certezas, que la fuerza siempre triunfa, no eran absolutas, demostré que había otro camino. Ni victoria ni derrota, sino negociación. Comprensión». Krelmot procesó esto. Sus implantes neuronales procesaron la lógica, y comprendió algo en lo que había estado trabajando durante una década. Sarakim no solo lo había desarmado físicamente. Había desarmado sus suposiciones sobre el funcionamiento del mundo. «Cambiaste más que solo el resultado de ese enfrentamiento», dijo Krelmot. «Cambiaste la forma en que toda mi civilización concibe el conflicto». «Te acabo de mostrar algo que no habías considerado», respondió Sara. «Que a veces quien entiende el sistema mejor que tú es más peligroso que quien tiene más poder». Estaban juntos en la cámara, un humano y un Retak, observando el lugar donde todo había cambiado. Y Sarakim le hizo a Krelmot una pregunta que nunca antes le había hecho. «¿Alguna vez te arrepientes de haber sacado esa arma?» Krelmot guardó silencio un largo rato. «No», dijo finalmente. «Porque si no lo hubiera hecho, nunca habría aprendido que hay algo más valioso que la fuerza. Y mi civilización necesitaba aprenderlo».
El legado del desarme del embajador Krellmot por parte de Sarah Kim se extendió mucho más allá del dominio Retak y del espacio humano. La historia se convirtió en parte de la cultura galáctica, una parábola sobre los límites del poder físico y el potencial ilimitado del conocimiento y la comprensión. Los estrategas militares de toda la galaxia comenzaron a reconsiderar sus suposiciones sobre qué hacía peligrosa a una especie. Los físicos estudiaron la biomecánica de la técnica de la armonía, buscando comprender los principios aplicables a especies humanoides de diferentes formas y tamaños. Los teóricos culturales escribieron ensayos sobre lo que el incidente reveló sobre la psicología humana, la disposición a asumir riesgos terribles en busca de un resultado mejor. La creencia de que ninguna situación era realmente desesperada mientras se comprendieran las reglas que la regían. Lo más importante es que el incidente marcó un antes y un después en la comprensión del conflicto en la galaxia. Demostró que las guerras no las ganaba necesariamente el bando con más armas, sino el que comprendía la naturaleza del conflicto con mayor profundidad. En sus últimos años, a Sarah Kim le preguntaron en una entrevista qué creía que había sido lo más importante de ese día. No fue la técnica, dijo. Cualquier soldado humano entrenado correctamente podría haberlo desarmado. Lo importante fue que demostré algo que los Retak, y, francamente, la mayoría de las especies, jamás habían considerado, que puedes hacer que alguien decida no luchar mostrándole algo más valioso que la victoria. Ella hizo una pausa. Al desarmarlo sin matarlo, al demostrarle técnica en lugar de ejecutar una amenaza, le di al embajador Krellmot algo que su cultura rara vez había experimentado: respeto. Él respetó lo que hice. Y ese respeto fue la base de todo lo que siguió. Al final, la historia de Sarah Kim y el embajador Krellmot no trataba realmente de combate. Trataba de comunicación. Trataba de un ser que decidió acercarse a otro, no con armas, sino con comprensión. No con agresión, sino con la confianza que da saber quién eres y de lo que eres capaz. Sarah Kim había desarmado a un guerrero Retak no porque fuera más fuerte, ni porque tuviera mejores armas, ni por su superioridad numérica o de posición. Lo había desarmado porque comprendía algo fundamental sobre el funcionamiento de los cuerpos y la física. Y, lo que es más importante, tuvo el coraje de apostar su vida a esa comprensión. Eso es lo que lo hizo extraordinario. No la técnica en sí, sino la decisión de probarla. La disposición a creer que la comprensión podía superar la fuerza bruta. La confianza que surge al conocer tus propias capacidades y tus propias limitaciones, tan completamente que puedes convertirlas en ventajas. Los humanos a menudo sobrevivimos a situaciones que no deberíamos porque abordamos los conflictos no como competencias de fuerza, sino como problemas por resolver. Vemos a un guerrero con una espada de plasma, y no a alguien contra quien no podamos luchar. Vemos un sistema, un cuerpo, un arma, una serie de relaciones de causa y efecto, que podríamos comprender y manipular. Ese es el verdadero poder. No las artes marciales ni el conocimiento táctico. Es la creencia de que cualquier problema, por abrumador que parezca, puede ser resuelto por alguien que lo comprenda completamente. Y Sarah Kim comprendió el problema que tenía frente a ella, una guerrera Retak con una espada de plasma, tan completamente que pudo convertirlo en una oportunidad para la paz en lugar de un momento de violencia. Ella sonrió porque sabía algo que el embajador Krellmot aún no comprendía, que el arma que sostenía era menos poderosa que su propia voluntad de dejarla. Años después de que ocurriera, tras retirarse de la diplomacia activa y llevar una vida tranquila enseñando artes marciales a nuevas generaciones de humanos, un joven periodista le hizo a Sarah Kim una última pregunta. Si pudieras volver a ese momento en la cámara de negociaciones, el momento antes de desarmar al embajador Krellmot, y supieras que podrías morir, ¿qué harías diferente? Sarah Kim guardó silencio un buen rato. Pensó en ese día, en el arma, en la decisión que había tomado. No cambiaría nada, dijo finalmente. Porque a veces lo más importante no es ganar una pelea. Es demostrarle a tu oponente que hay algo mejor que pelear. Eso no es debilidad.
Requiere más coraje que cualquier técnica de desarme. Porque la valentía no consiste en no tener miedo. Se trata de sentir miedo y, aún así, hacer lo correcto. Y a veces, lo correcto es sonreírle a un guerrero con una espada de plasma y demostrarle que la comprensión siempre vencerá al poder. Siempre. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.